esta clase hablaremos de los medios de contraste que se utilizan en los estudios radiográficos contrastados. Para empezar, vamos a hablar, ¿qué es un medio de contraste? Un medio de contraste es un fármaco que modifica de forma temporal la densidad de los órganos o tejidos donde se distribuye. Los medios de contraste lo que hacen entonces es ayudar a aumentar el contraste entre dos estructuras que tienen una densidad muy similar, por ejemplo todos los tejidos blandos, permitiendo diferenciar la diferenciación entre ellas. Como en este caso, en esta imagen que vemos aquí, pues podemos apreciar todas las estructuras vasculares, así como los riñones y parte del hígado en una sombra, porque el medio de contraste nos permite nos permite aumentar la densidad de estas estructuras y por lo tanto nos permite diferenciarlas del resto del cuerpo. Vean que la densidad del medio de contraste es muy similar a la densidad del hueso, pero aún así en una imagen de tomografía o una reconstrucción de tomografía pues se podría eliminar el hueso de las estructuras vasculares fácilmente. Los medios de contraste entonces tienen una clasificación entre positivos y negativos. Los positivos son aquellos que aumentan la densidad de las estructuras y los negativos son aquellos que disminuyen la densidad de las estructuras y se pueden administrar por vía intravenosa. En la imagen lo que vemos es cómo se ve una estructura que no tiene contraste en una radiografía, cómo se vería si administramos un contraste positivo como el sulfato de bario o un contraste intravenoso a base de yodo, y cómo se vería si introducimos un contraste negativo como gas o CO2. Los medios de contraste también se pueden clasificar como yodados iónicos, yodados no iónicos, los compuestos de gadolinio, que son los que se utilizan en resonancia magnética, de los cuales no hablaremos en esta clase, y los medios de contraste en aplicaciones no vasculares o enterales, como los que se utilizan en el sistema gastrointestinal, oral y rectal, y los del sistema urinario, especialmente aquellos que se aplican endocavitarios. En esta clase nos vamos a concentrar en los medios de contraste yodados. Los medios de contraste yodados, es importante aclarar que antes del procedimiento hay que explicarle al paciente cuál es el medio de contraste que vamos a administrarle, cuál va a ser la vía de administración y cuáles son los efectos secundarios que éste puede causar. Es importante advertir al paciente además la posibilidad de que estos medios de contraste produzcan alguna reacción adversa y, llegando el caso de que se presente la reacción adversa, transmitirle tranquilidad al paciente y acompañarlo en todo el momento. Para ello, obviamente es necesario que el profesional conozca a fondo los medios de contraste que se utilizan y evidentemente logre detectar esas reacciones adversas leves, graves, moderadas o severas para poder tomar acción ante su eventual presencia. Además es importante que antes del procedimiento se le consulte al paciente si alguna vez ha estado en un procedimiento radiológico con contraste yodado y si ha presentado alguna reacción adversa. Es muy importante reconocer que las reacciones adversas a los medios de contraste yodados se presentan entre el 5 y el 8% de la población general, por lo que son bastante comunes. Algunas generalidades de los medios de contraste yodados, primero es que son sales de yodo. El realce que provocan van a depender de la concentración de los átomos de yodo que contienen y tiene una densidad superior al tejido blando y al agua, y es por esto que permiten obviamente visualizarse en un estudio radiológico. La concentración mínima para lograr el contraste es tener 3 átomos unidos en un monómero o 6 en un dímero. Su excreción es por vía renal y tienen una vida media de 1 hora en un individuo sano. Otro aspecto importante de los medios de contraste es que tienen distribución vascular y difusión capilar hacia el espacio intersticial por todo el organismo, por lo que podríamos decir que no son órganos específicos, sino que se distribuyen por todo el cuerpo por igual. Su excreción es por la vía renal, y esto es muy importante, ya que los medios de contraste se van a distribuir desde el compartimiento extracelular de los órganos a través de los capilares por todo el cuerpo hasta llegar a los riñones donde se van a excretar. Los medios de contraste también se pueden clasificar por su osmolaridad. Si son de alta osmolaridad, de 1200 a 2400 miliosmoles por kilogramo en agua, o si son de baja osmolaridad. Dentro de la categoría de baja osmolaridad también vamos a encontrar aquellos que son isoosmolares o que tienen una osmolaridad igual al plasma.
Es importante entender que a mayor osmolaridad, mayor capacidad de presentarse una reacción adversa. Entonces, utilizar contrastes isoosmolares o de baja osmolaridad lo que va a permitir es que tengamos una menor capacidad de tener reacciones adversas y además disminuimos la alteración de la osmolaridad del contraste sobre el riñón y por tanto el efecto tóxico directo. También lo podemos clasificar por su tendencia iónica. Se pueden clasificar en iónicos, en una solución acuosa las sales se disocian en partículas cargadas iones, o no iónicos, no se disocian y permanecen en una solución con partícula neutra. Por la misma razón, los no iónicos pues presentan menos reacciones adversas que los iónicos. Y se pueden clasificar por su estructura en monoméricos, un núcleo benzoico, y diméricos, dos núcleos benzoicos. En la siguiente tabla vamos a poder apreciar cómo se da esta clasificación y cuáles son los nombres comerciales más comunes de los medios de contraste. Por ejemplo, tenemos el Telebrix, que es un medio de contraste de alta osmolaridad, sin embargo que se puede utilizar perfectamente para estudios endocavitarios y que esa alta osmolaridad nos ayuda a que el medio de contraste no sea absorbible. Los medios de contraste no iónicos monoméricos son los más utilizados para estudios de TAC y radiología contrastada. Y los medios de contraste no iónicos diméricos como el DICIPAC son isoosmolares, por lo que nos permite hacer estudios en vías vasculares. De acuerdo a su composición, el compuesto base de la molécula es un grupo carboxilo en forma de ácido benzoico al que se unen otros compuestos químicos o cadenas laterales, como vemos en la estructura. El contraste iónico ayudado contiene un elemento en la cadena lateral cargado positivamente llamado catión. El catión es una sal, habitualmente sodio o meglumina, que aumenta la solubilidad al contraste. El catión se combina con un componente cargado negativamente denominado anión. El diatrizoato y el iotalamato y metrizoato son aniones comunes que ayudan a estabilizar el contraste. Los medios de contraste no iónicos contienen yodo para la opacidad necesaria, pero no contienen estos cationes cargados positivamente. El grupo carboxilo es sustituido por una amida o una glucosa, que cuando se disuelve en agua forma un compuesto no iónico en cada molécula. Cuando se inyecta la sangre, el contraste se mantiene intacto, tiene baja osmolaridad y se tolera mejor en el cuerpo. Los pacientes tienen menos probabilidades de reaccionar al contraste, sin embargo, eso también lo hace que estos medios de contraste suelen ser más caros. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando un servicio quiere cambiar alguno de los medios de contraste para sustituirlo por uno más barato, ya que generalmente lo sustituyen por uno iónico, que va a presentar mayor probabilidad de generar reacciones en el paciente. La viscosidad es otra de las características químicas importantes a tener en cuenta. La viscosidad se refiere a la resistencia de un fluido a deformarse. Este va a depender del tamaño de las moléculas disueltas, de la concentración y de la temperatura. Los medios de contraste dímeros o de doble estructura tienen una viscosidad mayor. Esto repercute en la microvascularización, provocando un enlentecimiento en la circulación capilar como en la inyección, por lo que es importante que cuando se estén utilizando medios de contraste dímeros, pues se haga una inyección un poco más lenta. Una forma de disminuir la viscosidad es calentarlo a temperatura corporal, así que muchos de estos medios de contraste se mantienen en incubadoras donde están a temperatura corporal para antes de ser utilizados y que su inyección sea más fácil. Importante, antes del procedimiento recordar la educación del paciente. Lo primero es revisar las pruebas de función renal, que más adelante vamos a hablar de ellas. Segundo, conocer si la persona usuaria tiene alguna nefropatía o enfermedad en la tiroides. Es importante consultar sobre las enfermedades en la tiroides porque los medios de contraste pueden provocar una reducción en la función tiroidea, especialmente en pacientes con tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto. Y en caso contrario, en pacientes con hipertiroidismo pueden provocar un incremento de los síntomas. Hay que también preguntar si la persona es diabética y consume metformina, ya que la metformina se administra en pacientes con diabetes mellitus no insulinodependientes. Cuando se acumula puede provocar acidosis láctica, es decir, un exceso de ácido láctico en la sangre, y lo que pasa es que la metformina se elimina por vía renal, de forma que una de las causas de su acúmulo es una mala función renal. Por ello, no se administra en pacientes con insuficiencia renal.
Se recomienda entonces a los pacientes que tienen una insuficiencia renal leve y que toman metformina que la suspendan temporalmente si van a recibir un contraste yodado, porque el contraste podría agravar la insuficiencia renal y provocar un cúmulo de metformina y a su vez un exceso de ácido láctico en sangre que puede ser mortal. Por otro lado, hay que preguntar por antecedentes de hipersensibilidad al medio de contraste yodado, ya que la aparición de una reacción adversa a un contraste yodado aumenta el riesgo de que aparezca de nuevo tras una nueva exposición al medio de contraste. Sobre las pruebas de laboratorio, es importante revisar antes de la administración de contrastes yodados las pruebas de laboratorio de función renal. El nitrógeno ureico y la creatinina son dos de las pruebas de laboratorio que se utilizan. El nitrógeno ureico en sangre puede revelar que tus niveles de nitrógeno ureico son mayores de lo normal, lo cual sugiere que los riñones o el hígado quizás no funcionen correctamente. La creatinina, por otro lado, es un producto generado de los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan por la orina. Sin embargo, cuando hay un problema con los riñones, la creatinina puede acumularse en la sangre y sale menos por la orina. Los niveles anormales de creatinina en sangre pueden ser un signo de enfermedad renal. Los valores normales de nitrógeno ureico deben de estar entre 7 y 20 miligramos por decilitro y la creatinina entre 0.7 a 1.3 miligramos por decilitro en hombres y 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro en mujeres. Vamos ahora a la preparación para la administración. Antes de sacar el contenido de un vial es importante revisar el contenido correcto del envase, revisar la etiqueta, que la vía de administración que se reporta en la etiqueta sea la que vamos a utilizar, que la cantidad del envase obviamente nos permita sacar la dosis que necesitamos y la fecha de caducidad. Los medios de contraste hidrosolubles pueden administrarse de dos maneras, como una inyección en bolo o por goteo. En esta clase nos vamos a concentrar en la inyección en bolo. Lógicamente que al administrar un medio de contraste, nuestro objetivo va a ser administrar la menor cantidad para conseguir una concentración de yodo suficiente que permite el aumento de la atención adecuada para hacer el estudio. Es decir, tenemos que administrar la menor cantidad, pero que nos permita obviamente hacer el estudio diagnóstico. La inyección en bolo consiste en la administración de toda la dosis de contraste en el sistema venoso de una sola vez. Este método se utiliza para obtener un máximo realce de contraste. Sin embargo, la inyección en bolo va a depender del calibre de la aguja o el tubo de conexión, de la cantidad del contraste que se inyecta o el volumen, de la viscosidad del contraste y recordar la importancia de la temperatura, de la estabilidad de la vena o en realidad de la permeabilidad de la vena y la vía que se tomó y de la fuerza aplicada por la persona que inyecta. Es importante conocer que cada uno de estos calibres o agujas que se utilizan van a tener un límite de flujo máximo permitido. Esto es importante tomarlo en cuenta especialmente en aquellos estudios que se hagan con un inyector automático, por ejemplo en tomografía computarizada. Por ejemplo, la aguja de 18 Gauss es la aguja que nos va a permitir el flujo máximo de 7 mililitros por segundo. Sin embargo, conforme vayamos aumentando los Gauss, vamos a ver que el flujo máximo se va a disminuir. En medios de contraste, vamos a utilizar las agujas de 21, 20, 19 o 18 Gauss. Incluso se puede utilizar hasta la 22 Gauss, que es la aguja común que se utiliza en inyecciones intramusculares. Sin embargo, las agujas de 25, 26 o 30 nos permitirían administrar un medio de contraste de la mejor manera y son agujas que se utilizan para la administración de fármacos o para la administración de suero fisiológico. De acuerdo a las técnicas de venopensión, se recomienda usar las venas de la fosa antecubital, específicamente de la vena mediana del codo, la cefálica y la basílica, como podemos ver en la imagen a la derecha. No se debe inyectar en una derivación vía central catéter vascular, porque cuando los pacientes tienen una vía central catéter o derivación, no sabemos si esa vía está conectada a una arteria o a una vena. Además, no sabemos si alguno de esos catéteres tiene algún tipo de filtro para eliminar que alguna partícula peligrosa entre al organismo. E incluso estos filtros pueden filtrar parte del medio de contraste, por lo que no estaríamos administrando el medio de contraste a la persona. Es importante, como mencioné, comprobar siempre que se esté empleando una vena y no una arteria. Para hacer esto, una vez tomada la vía, se extrae una pequeña porción de sangre y se verifica que el color sea correspondiente a una vena y no a una arteria.
La técnica de venopensión también permite realizarse utilizando cualquiera de estos elementos. Puede hacerse utilizando una palomilla con una extensión, que algunos imagenólogos prefieren porque es más fácil. Puede hacerse utilizando un catéter con aguja, que es el sistema que se utiliza en las vías intravenosas, o una aguja recta directamente. Para inyectar en bolo de 50 a 100 mililitros siempre se va a tener que utilizar una aguja entre 18 y 22 Gauss. Debe utilizarse guantes en todo el procedimiento. Si en un primer intento no se logra, cambiar la aguja o palomilla y volver a hacer el procedimiento en otra zona. Si se va a hacer en la misma zona, igual hay que cambiar la aguja o la palomilla, ya que una vez que alguna de estas agujas haya inyectado o se haya introducido en la piel, pierde su capacidad de penetración y se deforma, por lo que al paciente le puede doler y puede hacérsenos más complicado nuestro trabajo. Además que una vez en contacto con la piel está contaminada, por lo que es importante cambiarla antes de volver a hacer el procedimiento. Hay que documentar siempre en el expediente del paciente la hora de la inyección, el volumen, la zona y cualquier complicación, por supuesto también el tipo de medio de contraste. La dosis de administración va a depender del contraste que nosotros necesitemos lograr en el paciente. El aumento de la atenuación del contraste entonces va a depender de la concentración de yodo o del tipo de yodo que estemos utilizando y de la cantidad de contraste que se administre o el volumen. También va a depender de la tasa de inyección. Por ejemplo, un contraste con una concentración de 400 miligramos inyectado a 3 mililitros nos va a ofrecer un realce similar a un medio contraste con una concentración de 300 miligramos a 4 mililitros. El peso del paciente obviamente también va a condicionar el volumen a inyectar, ya que a mayor peso se requiere un mayor contraste para alcanzar una mayor concentración en sangre. Las dosis habituales suelen estar entre 300 miligramos de yodo por kilogramo. Importante, una vez que hayamos administrado el medio de contraste, permanecer cerca del paciente durante los primeros 20 minutos post inyección, porque puede que ocurra alguna reacción adversa leve. Después del procedimiento es muy importante recordarle al paciente que tiene que hidratarse. La hidratación es la medida más eficaz ante problemas renales. Además es la forma más rápida de eliminar el medio contraste del organismo. Tanto la hidratación oral como la hidratación intravenosa son efectivas. La hidratación ha de ser tanto previo como posterior a la administración del contraste. Si existe un riesgo aumentado por hipersensibilidad, mantener la vía intravenosa durante al menos 30 minutos posterior a finalizado el procedimiento, porque puede ser que alguna de las reacciones adversas requiera de la administración de suero fisiológico o algún medicamento. Y ahora vamos a hablar de las reacciones a los medios de contraste. Las reacciones se van a clasificar en 4 tipos: leve, moderada, grave o específica del órgano, y estas se van a clasificar según el grado de los síntomas asociados. Las reacciones leves son aquellas reacciones no alérgicas que no requieren ninguna intervención farmacológica ni asistencia médica. Generalmente están provocados por la ansiedad que siente el paciente ante el procedimiento y generan náuseas, vómitos, un eritema leve y prurito. También se deben de considerar algunos efectos secundarios a la administración, como el sabor metálico en la boca, que es muy frecuente y es importante mencionarle a los pacientes, así como un calor durante la inyección, de que lo van a sentir y de que es normal porque se considera un efecto secundario o una reacción leve. Es importante que en esos primeros minutos se observe al paciente para asegurarse que esos síntomas no progresen a una reacción más leve o moderada. Las reacciones moderadas son aquellas reacciones alérgicas reales o una reacción anafilaxia. La anafilaxia es la reacción por hipersensibilidad grave con compromiso de 2 o más órganos. Esta está acompañada de síntomas cutáneos como eritemas, urticarias o angioedemas, además de compromiso respiratorio, hipotensión o síntomas gastrointestinales. La administración precoz de adrenalina por vía intramuscular o intravenosa es la medicación de línea de tratamiento por cualquier causa. Si vemos en un paciente urticaria, un posible edema laringio y acompañado de otros, estamos frente a una reacción anafiláctica. También el paciente puede presentar broncoespasmo. Broncoespasmo es especialmente más riesgoso o más probable que se presente en pacientes asmáticos, por lo que es importante tener cerca una bombilla de salbutamol. Una vez que se haya descartado que es una reacción anafiláctica, se puede aplicar. Importante que en caso de que se presente hay que administrar oxígeno y corticoides. Por otro lado, la hipotensión, la taquicardia o la bradicardia
pueden estar relacionados con una reacción, pueden estar relacionados como una reacción moderada. Hay que estar atento a la reacción vasovagal y la primera medida es administrar fluidos vía intravenosa para mantener la presión arterial y oxígeno a través de una mascarilla. Dado que cualquiera de estas reacciones puede ser potencialmente mortal, se debe proporcionar ayuda médica de inmediato. Y con frecuencia el tratamiento consiste en una intervención farmacológica para contrarrestar los efectos. Las reacciones graves también se conocen como reacción vasovagal y son potencialmente mortales. Estas son la hipotensión, cuando la presión arterial distólica disminuye a más de 80 milímetros de mercurio, bradicardia, cuando se llega a menos de 50 latidos por minuto, arritmias cardíacas, edema laringio, convulsiones, pérdida del conocimiento, parada cardíaca, parada respiratoria o pulso no detectable. En cualquiera de estos casos hay que declarar de inmediato la urgencia médica y asegurarse que haya un carro de emergencia cerca para la intervención. Y las reacciones específicas de órganos son aquellas reacciones que se presentan en algunos órganos específicos. Por ejemplo, en el sistema cardíaco podríamos ver una actividad eléctrica sin pulso, en el sistema respiratorio edema de pulmón, tos intensa o disnea, en el sistema vascular trombosis venosa, vasculitis o dolor de las extremidades, en el sistema nervioso inducción de crisis comiciales, convulsiones o epilepsias, y en el sistema renal insuficiencia, oliguria o anuria. El inicio de esta reacción puede suceder después de la inyección y hasta 48 horas después. Y la reacción más común o la reacción adversa más común es la extravasación. Es cuando el medio de contraste de alta osmolaridad se sale o no entra en realidad a través de algún vaso y se queda en los tejidos circundantes. Este medio de contraste es tóxico para los tejidos circundantes, por lo que se va a producir una respuesta local inflamatoria aguda de la piel con un máximo de intensidad de 24 a 48 horas posteriores. Puede aparecer necrosis y una ulceración en las 6 horas posteriores. Es importante que se eleve la extremidad por encima del corazón e iniciar compresas frías y calientes una vez que se haya detectado la extravasación. En el ejemplo de la derecha podemos ver una radiografía que se hizo posterior a la administración de medio contraste que demuestra la extravasación en los tejidos circundantes.